Episodio número 2785. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios, estamos alcanzando este jueves 25 de abril, animados por la esperanza. Dentro del marco de la lección número 4, defendamos la verdad, con el texto a memorizar de Juan capítulo 3, versículos 14 y 15. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículos 14 y 15. La verdad es que ha sido un antes y un después este estudio, porque nos está llevando a la piedad práctica. Nos está llevando a defender la verdad de modo sencillo, empezando viviéndolo en nuestras vidas. Y de esa manera también compartiendo con otros. A propósito de compartir, al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición, con Omar Medina, y también estaremos evaluando las diferentes vías en el que usted puede comunicarse y también compartir. No solamente comunicarse, compartir es sumamente importante, ya que de esa manera podemos llegar a cientos de personas a lo largo de todo el mundo. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, acompáñanos, oh Dios, en el estudio de la Biblia, para que sea la Biblia la que hable y no nosotros. Que a través de cada cosa que se diga, tú puedas utilizarla y capitalizarla para obrar tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad en nuestras vidas, la de nuestra familia y de todo el que nos rodea. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Animados por la esperanza. Esa es la lección para hoy jueves 25 de abril. Se nos invita de inmediato a leer Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15 para responder a la pregunta: ¿cómo vivieron los creyentes de la Edad Media la realidad del gran conflicto? Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir, por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Eso es lo que dice Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Ahora respondamos a la pregunta: ¿cómo vivieron los creyentes de la Edad Media la realidad del gran conflicto? Basta con decir que durante toda la Edad Media los creyentes estuvieron sujetos exactamente a lo mismo que Cristo tuvo que padecer. Tuvieron que padecer hambre, tuvieron que padecer persecución, tuvieron que padecer incluso la muerte, martirizados. O sea, por ahí uno tiene ya una idea grande, porque imagínense, Cristo sabía todo lo que iba a suceder. Entonces, ¿cómo él no iba a participar primero de lo que iban a padecer después sus discípulos? De hecho, lo que habían padecido antes los diferentes profetas, algunos de ellos hasta cerrados según el mismo libro de Hebreos, pero el capítulo 11, ya Jesús estaba diciéndole: mira, lo hicieron con los profetas, lo hicieron conmigo mismo, ¿cuánto más no lo harán con mis hijos a lo largo de los siglos? ¿Qué era lo que animaba entonces
a los fieles valdenses durante las horribles persecuciones que enfrentaron? Que Él les dio valor a Hus y a Jerónimo, a Tindel, a Latimer y a los mártires de la Edad Media para enfrentar las llamas y la espada. La fe en las promesas de Dios. ¿Escucharon bien? Escuché clarito que dijeron amén. La fe en las promesas de Dios. Ellos creyeron, tal y como dice Juan capítulo 14, versículo 19, esta promesa de Cristo. Porque yo vivo, ustedes también vivirán. Alabado sea el Señor. Porque yo vivo, ustedes también vivirán. Palabras de Cristo en Juan capítulo 14, versículo 19. Y es así. Gracias a la muerte, a la resurrección de Cristo, a su pasión, a su vida perfecta, nosotros tenemos garantía de vida eterna. La fuerza de Cristo les bastaba para las mayores pruebas de la vida. Incluso, oigan esto, hallaban gozo en participar de los sufrimientos de Cristo. Y su fidelidad era un poderoso testimonio para el mundo. Hoy en día, nosotros no entendemos eso, porque vivimos en un mundo totalmente suavizado por el sentimentalismo y por las situaciones en las que el enemigo nos entrampa. Creemos que hasta si nos hablan mal, ya por eso hay que salirse de la iglesia. Pero ¿y esta gente? Ellos no le hablaban mal. Ellos le daban galletas y bofetadas y los ultrajaban y lo mataban, y aún así para ellos era un gozo, un privilegio. Y nosotros con tanta ñoñería que no queremos que nadie nos diga nada, que nos sentimos mal hasta de que un predicador diga una que otra cosa. Ay, pero ese predicador sí habla duro. Nosotros necesitamos entender que la fuerza de Cristo era la clave y sigue siendo la clave para resistir. No importa cómo te hablen en la iglesia, no importa cómo te hablen fuera de la iglesia, no importa qué diga X o Y pastor, qué diga X o Y hermano, no importa que diga lo que diga el diablo a través de quien sea, nada nos debe separar del amor de Cristo Jesús. Miraban ellos más allá del presente, hacia el futuro. Sabían que gracias a la resurrección de Cristo, la muerte era un enemigo derrotado. Alabado sea el Señor. Porque Él vive, porque yo vivo, dijo Cristo, ustedes también vivirán. Para estos hombres y mujeres valientes, el dominio de la muerte se había roto. Se aferraron a las promesas de la palabra de Dios y salieron victoriosos. A continuación se nos invita a leer Juan capítulo 5, versículo 24, luego Juan 11, 25 y 26, y por último Primera de Juan 5, del 11 al 13, para responder a la pregunta: ¿qué seguridad te dan personalmente estas promesas? ¿Cómo nos ayudan en las pruebas de la vida? Acompáñame a la lectura de la santa palabra de Dios. Juan capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Luego veamos ahora lo que dice Juan capítulo 11, versículos 25 y 26. Les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ahora veamos lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 11 al 13. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios,
para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ahora sí respondamos a la pregunta: ¿qué seguridad te dan personalmente estas promesas? ¿Cómo nos ayudan en las pruebas de la vida? Bueno, la seguridad de la vida eterna es más allá incluso de la vida que tenemos, porque aunque ya estamos viviendo la vida eterna, hay una situación que es que todavía no la hemos consumado, porque este cuerpo no se ha vestido de inmortalidad. ¿Se dan cuenta? Así que lo que quiero decir es que esas promesas personalmente me dan tanto ánimo y vigor, aún más que el vivir esta vida que perece. Entonces, estas verdades, estas promesas nos ayudan en las pruebas de la vida para enfrentarla con altura, para enfrentarla con valor, con seguridad, porque no servimos a un Dios muerto, sino a un Dios vivo y que vive para siempre. A propósito de esto de la vida eterna y del que ya la tenemos y el que todavía no la hemos consumado, hoy escuchamos el poderoso comentario teológico del doctor y pastor Franklin Martí, quien precisamente nos va a hablar de este tema. Este es un tema que a mí me encanta en teología. Yo me vivo la teología, me encanta la teología. Si fuera por mí, viviera en un salón de clases estudiando teología y profundizando en la Biblia, pero hay que compartir. Y precisamente el doctor nos comparte hoy el tema de tenemos y tendremos la vida eterna. ¿Qué será lo que trae en el día de hoy? Bueno, escuchemos. Bienvenido, pastor y profesor. Hay un tema que discurre a través de las Sagradas Escrituras, y es el tema del ya, pero todavía no. Por ejemplo, en Juan 5:24 habla de aquellas personas que oyen la palabra de Jesucristo y creen a Dios. Jesucristo mismo dice que esas personas tienen vida eterna y no vendrán a condenación, sino que han pasado de muerte a vida. Lo que indica que Jesucristo está diciendo que esas personas que tienen esas características, que oyen su palabra y creen en Dios, ya tienen vida eterna, ahora, en este momento. Cuando leemos en Juan el capítulo 11, los versículos 21 y 26, eso Él lo pone en futuro. Dice Jesucristo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nótese que aquí está hablando de algo que no es ahora, sino que es más adelante. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el versículo 26 dice: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Esto es cuando está hablando precisamente con Marta, cuando le está hablando de Lázaro que está muerto. Y por eso él le pregunta: ¿crees esto? Mientras en el capítulo 5, versículo 24, el que cree en Jesucristo tiene vida eterna ahora, pero en Juan 11, 25 y 26, esa vida eterna está en el futuro. Es lo que los teólogos llaman el ya, pero todavía no. Ya como creyentes tenemos vida eterna, pero todavía no. Falta que Jesucristo venga. De ahí que en esta tierra estamos disfrutando de la vida eterna en Cristo Jesús, porque Él es quien es la vida. Y precisamente eso es lo que dice Primera de Juan capítulo 5, los versículos 11 al 13, que dice allí bien claro que el que tiene al Hijo tiene la vida, tiene vida eterna. ¿Por qué? Porque el Hijo es la vida. Este tema del ya pero todavía no se puede ver en otros detalles bíblicos o en otras creencias. Por ejemplo, en la participación de Río de la Santa Ciudad. Cuando nosotros leemos en Apocalipsis capítulo 22, los versículos 1 y 2, dice que vamos a participar del río de la Santa Ciudad cuando estemos en la Nueva Jerusalén o en la Tierra Nueva. Sin embargo, en ese mismo capítulo, en el versículo 17,
nosotros podemos leer que allí dice que si queremos podemos beber del agua de ese río ahora, en este momento. También nos habla acerca de Jesucristo, que viene con un galardón. Eso también podemos leerlo en el mismo Apocalipsis 22, el versículo 12. Allí dice que Cristo viene con su galardón, y eso precisamente lo vemos como algo futuro. Sin embargo, cuando leemos en el libro de Apocalipsis, el capítulo 2, los versículos 5, 16 y 25, Él está listo para dar el pago en ese momento a aquellos que están haciendo apostasía, que están cometiendo maldades en la iglesia. Y así pues, podemos buscar otros temas más donde nosotros como cristianos podemos disfrutar de la gracia de Dios ahora, de los beneficios de la salvación ahora. Pero hay algo mayor, algo mejor. ¿Por qué? ¿Algo mayor en el futuro? Porque ahora nosotros, aunque estamos disfrutando de esa gracia del Señor, estamos restringidos por el pecado, estamos limitados por este mundo de maldad, donde hay muerte, donde todavía hay clamor, donde todavía hay dolor. Sin embargo, en la tierra nueva, en la vida eterna, ya no habrá más muerte, ni clamor, ni dolor, todo ha pasado. Gloria sea nuestro Dios. 1000 veces gloria a Dios. Porque realmente esto me encantó, pastor, que usted lo trajera nuevamente a colación. Nuevamente para mí. Pero posiblemente esto es nuevo para ustedes. Este asunto de la tensión teológica o escatológica del ya, pero todavía no. Ya somos incluidos en la promesa de la vida eterna, pero todavía no hemos consumado los beneficios de esa vida eterna, porque los beneficios de esa vida eterna es que usted no se muere. O sea, si morimos es porque todavía no hemos consumado lo que hemos de ser. De hecho, me encanta también ese texto de 2 Corintios 3, cuando dice que ahora miramos por un espejo oscuramente, porque todavía no se ha consumado eso que nosotros necesitamos que se consuma, y es cuando veamos cara a cara la gloria de Dios sin ser consumidos. Para eso necesitamos un cuerpo glorificado. Así que muchísimas gracias, pastor, por traernos este comentario complementario para este estudio. Juan Hus, a propósito de lo que estamos mencionando, de los que murieron y de los que estuvieron ahí fieles hasta el fin, él no vaciló ante la prisión, la injusticia y la muerte misma. Él languideció en la cárcel durante meses. El frío, la humedad le provocaron una fiebre a punto de acabar con su vida. Sin embargo, sucedió algo sumamente interesante que comenta el libro El conflicto de los siglos, dentro del capítulo 6, El conflicto de los siglos, capítulo 6, titulado Dos héroes de la Edad Media. Dos héroes de la Edad Media. La gracia del Señor lo sostuvo. Durante las semanas de padecimientos que sufrió antes de su condena final, la paz del cielo inundó su alma. A un amigo decía: escribo esta carta en la cárcel y con la mano encadenada, a la espera de que mañana se cumpla mi sentencia de muerte, en el día en el que por la gracia del Señor nos encontremos otra vez gozando de la paz deliciosa de la vida futura. Sabrás cuán misericordioso ha sido Dios conmigo y cuán admirablemente me ha sostenido en medio de mis tentaciones y pruebas. En la lobreguez de su calabozo, previo al triunfo de la fe verdadera. Eso es lo que dice el libro El conflicto de los siglos, dentro del capítulo 6, los dos héroes de la Edad Media. De verdad que con una cita como esa, yo creo que podríamos concluir aquí.
pero todavía falta un poquito más. Sí, quisiera comentar que realmente eso que Juan Hus dijo y cómo no vaciló en su fe y cómo Dios ha sido misericordioso con él, eso no se entiende humanamente. O sea, ¿cómo que ha sido misericordioso y estaba muriendo en la cárcel solo, sin que nadie lo librara? Entonces, cualquiera diría en este mundo moderno, no, pero eso no fue misericordia. Pero es que no hemos llegado a entender que para los que están en Cristo es un honor del más alto nivel sufrir por su causa. Si no, pregúntenle a Juan el Bautista, quien estuvo en la misma condición, solo, en la cárcel, sin poder salir, sin poder hacer nada de lo que él hacía. En un momento determinado, él no sabía si ese era su propósito o si ese era lo que en realidad estaba destinado para él. Y si el Mesías era Jesús. Y mandó a que los discípulos le preguntaran. Y Jesús a propósito le enseñó lo que él hizo durante todo un día. Y luego dijeron, luego él le explicó, díganle a Juan lo que ustedes han visto. Bienaventurado el que no es vituperado por causa de mí y del evangelio. O sea, con esas simples palabras, bienaventurado el que no es perseguido, el que no es, Juan entendió que él no era bienaventurado, él era más que bienaventurado, porque tal y como también comenta el libro El deseado de todas las gentes, dentro del capítulo 22, encarcelamiento y muerte de Juan el Bautista, se dice que estaba su vida escondida con Cristo en Dios. ¿Tú sabes lo que significa eso? Óyeme, si es así, que ahora mismo empiece la persecución, si tú y yo ya estamos listos para entregar nuestra vida por Cristo y que nuestra vida esté escondida con Cristo en Dios, no importa lo que suceda, veremos la mañana gloriosa. La amonestación del apóstol Pablo nos habla con mayor relevancia en la actualidad. En Hebreos capítulo 10, versículo 23, nos dice, mantengamos firme la esperanza que profesamos sin fluctuar, que fiel es el que prometió. Fiel es el que hizo la promesa. Así que, como las promesas de Dios sostuvieron a su pueblo en el pasado, también nos sostienen a nosotros hoy. ¿Qué significaría perder todo por Cristo? Yo diría, perder todo por Cristo significa perder nada, porque ¿qué es todo? Una vida de sufrimientos, de muerte y de dolor. ¿Qué es lo que estamos perdiendo finalmente? En comparación, claro, con lo que estamos ganando, porque no estamos diciendo que el que solamente tiene esta vida tiene que ya desecharla porque esa es la única vida que va a tener. No, aquellos que dicen hay que gozar la vida porque eso es lo único que uno tiene. Sí, lo único que tú tienes, pero no nosotros. Los hijos de Dios tenemos una vida más grande que la vida que vivimos. Entonces, ¿qué significa perderlo todo por Cristo? No significa perder nada, porque por Cristo no se pierde, se gana. Aún el morir es ganancia. ¿Qué perdemos realmente en definitiva? Nada, nada. A propósito de nada, miren lo que dice Marcos capítulo 8 versículo 36 sobre esto. Porque, ¿qué aprovechar al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Ahí está. ¿Qué es lo que usted va a ganar si usted viene y dice, no, se pone rabioso, porque yo no le puedo dar esto a Cristo? Ajá. ¿Y qué significa tener riquezas y no poder disfrutarla? ¿Qué significa tener familias y a la vez que todos estén peleándose y cuantas cosas? ¿Qué significa tener supuestamente todo el poderío del mundo, pero no tienes poder ante una enfermedad terminal? Entonces, ¿de qué sirven las cosas del mundo? ¿Qué lecciones podemos aprender de los valdenses y de los reformadores que puedan sostenernos en el conflicto final de la tierra?
yo creo que con todo lo que hemos estudiado, estamos más que preparados para recibir lo que venga. Así como se está diciendo hoy, y qué bueno que esto está grabado, porque yo creo que con la ayuda de Dios nos vamos a mantener firmes, no importando lo que suceda. Podemos estar seguros y anclados en Dios, no en nuestra palabra, porque podemos caer estilo los discípulos, estilo el mismo Pedro. Nosotros debemos aprender que así como los valdenses y los reformadores se mantuvieron animados por la palabra de Dios, por las promesas de Dios, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Asimismo, nosotros necesitamos mantenernos firmes, porque fiel es el que hizo la promesa. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido hoy? Bueno, hoy hemos aprendido que animados por la esperanza es algo glorioso. Yo me gozo con todo esto, de verdad. Imagínense si eso es simplemente con algunas promesas, palabras que, si bien es cierta, son vivas, son eficaces, pero imagínate ver gloriosamente toda esta realidad. Óyeme, yo no sé, pero yo creo que listo para recibir a Cristo en gloria. No por mi fuerza, nada de eso, sino porque creo que la fortaleza de Él es la que me sostiene. Yo no tengo ánimo a veces de hacer las cosas que la hago, pero cuando siento y cuando veo las promesas bíblicas, yo digo, óyeme, vale la pena seguir, vale la pena esforzarse, porque la esperanza nunca muere para el verdadero Hijo de Dios. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por tus promesas. No tenemos cómo agradecerte, oh Dios, que esas promesas sean el pan de cada día nuestro, sean las que nos sostienen. Perdona nuestros pecados, porque más de una vez hemos estado de alguna manera dudando de ti, dudando de tus promesas. A veces por un bien material sacrificamos la fe y eso trae oprobio a tu causa. Ayúdanos a vivir para ti. Ayúdanos a permanecer fieles sin importar lo que suceda. Que aunque seamos perseguidos, incluso por nuestra propia familia, incluso por nuestras esposas, nuestros esposos, incluso por nuestros hijos, incluso por cualquier persona de la iglesia, cualquier compañero de trabajo, a veces las personas por las cuales más nos esforzamos también nos laceran, sin importar, oh Dios, quién se levante en contra de nosotros cuando estamos haciendo tu voluntad. Ayúdanos a permanecer en tu iglesia, permanecer en tu amor, permanecer en tu causa, que nada ni nadie nos separe de ti, pues te lo pedimos y te lo agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere, con la ayuda de nuestro Dios, el cierre con broche de oro de esta impactante lección, la lección número 4. Defendamos la verdad, con el texto a memorizar de Juan capítulo 3, versículos 14 y 15. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículos 14 y 15. Así como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio Audios de Bendición con Omar Medina. Pueden comunicarse vía WhatsApp al 484-838-8989. Y también pueden comunicarse con nosotros por medio del correo electrónico Omar Medina, así como lo oyen, Omar Medina 113@me.com. Recuerden compartir, ya sea por la radio, ya sea por YouTube,
ya sea por los podcasts, por donde quiera que nos esté escuchando, comparta ese link, esa transmisión, para que de esa manera cientos de personas puedan escucharnos alrededor del mundo, y no solo eso, sino también de esa manera compartir el Evangelio. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay paz. Hay paz.